Buenos días a todos, una alegría verles. Y bueno, tenemos el privilegio de vivir en una isla muy bonita, en el Mediterráneo. También para nosotros es familiar ver pescadores, ¿no? A veces cuando andamos por alguna zona de puerto, por Andratx, por Alcudia, y vemos que están los pescadores ahí cosiendo las redes, preparándolas. A veces, según en qué horarios estamos paseando por ahí, vemos como parten hacia el mar o como están regresando. Entonces, para nosotros, imaginarnos o ponernos en la situación de la historia que nos está contando Juan, nos es relativamente fácil, ¿no? Más fácil tal vez que para una persona que vive en una zona de montaña o en un valle donde no hay mar, ¿no? Y aquí Juan llega al final de su libro, en capítulo 21, contando esta historia de los discípulos en el mar. Juan, al terminar, nos está diciendo que el libro que él escribe tiene un propósito, ¿no? Entonces esta historia también tiene un propósito. Él dice que el propósito de escribir este libro es que creamos que Jesús es el Mesías y que de esta manera tengamos vida, ¿no? En el versículo capítulo 20, versículo 31, él termina ese capítulo diciendo esto y empieza luego a contar esta historia. A diferencia de los otros evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan acaba su libro con esta historia. Los otros evangelios terminan con los evangelistas contándonos su experiencia con Jesús antes de ascender, diciéndonos que tenemos que ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿no? Y aquí Juan, al terminar su libro, hace otra aclaración también que no hacen los otros evangelistas. En el versículo 24 y 25 él dice primero que él es un testigo directo de lo que está contando. Juan escribió este libro después que lo escribieron los otros escritores, un tiempo después, y también dice en el versículo 25 que hay muchas más cosas para contar, pero que él no las escribió aquí. Los compañeros de Juan que habían escrito los otros libros nos contaron también muchas cosas y Juan nos cuenta otras. Pero no quiere decir que el libro de Juan descarte a los otros libros, sino que los completa, los complementa, da detalles que en los otros libros no están, ¿no? Él, si bien algunas cosas vuelve a contar lo mismo, pero en general Juan aporta más historias, más temas, aparte de lo que nos cuentan los otros discípulos. Y yo creo, y estoy seguro, aparte por lo que dice Juan, de que había muchísimas más cosas que contar, ¿no? Había muchísimas más experiencias e historias que vivieron los discípulos con Jesús, pero que no las dejaron escritas. Pero lo que dejaron escrito es suficiente para que nosotros creamos y tengamos vida, que es el propósito de lo que escribieron, ¿no? Juan lo pone escrito, pero los otros discípulos también lo escribieron con ese propósito. El propósito es que nosotros podamos creer y podamos tener vida. Después de las apariciones que hizo Jesús, después de su resurrección, los discípulos se fueron a Galilea. Allí, una noche, estaban un tiempo después, estaban ahí tratando de pescar algo, y esta era su profesión habitual, ¿no? Había un grupo de los discípulos que eran pescadores. Entonces ellos estaban haciendo lo que se dedicaban habitualmente, que era pescar para conseguir comida, para comer, y también lo venderían y tendrían dinero para vivir. Y esa noche fueron al mar, como lo harían habitualmente, echaron las redes, no pescaron nada. Lo volvían a echar, no pescaban nada. Había pasado toda la noche. Y por la mañana, cuando, imagínense, ¿no? En la playa, ellos un poco retirados de la playa, en su barca,
empieza a amanecer, empieza a despuntar las primeras luces en el horizonte del sol y aparece una silueta en la playa, en el horizonte. No se veía muy bien porque, claro, todavía no estaba la plena luz del sol, estaba recién esa penumbra del amanecer. Y esta silueta desde la orilla les grita, ellos estaban como 100 metros alejados, les grita si habían pescado algo, si tenían algo para comer. Claro, la respuesta fue no. Yo creo que es entendible porque habían estado toda la noche tratando de pescar algo, estarían cansados, con sueño, con hambre, con la humedad de la noche ahí, contrariados, un poco malhumorados, ¿no? Y viene alguien, un desconocido, y encima les pregunta si tenían algo, ¿no? Entonces ellos le responden un poquito de manera tosca, ¿no? Y me los imagino pensando, pero ¿a este qué le importa si pescamos o no pescamos algo, ¿no? En su mal humor, no sé, yo estaría así. Si hubiera estado toda la noche trabajando, encima eran pescadores expertos, eran personas que sabían lo que hacían, no eran unos aficionados. Entonces, este hombre en la orilla del mar les dice: echen la red a la derecha y van a ver que ahí van a pescar. Encima les da órdenes, viene, se mete en lo que no le importa y encima les da órdenes de cómo hacer su trabajo, ¿no? A ellos que eran pescadores expertos. Pero bueno, a pesar de haber estado toda la noche sin resultado alguno, ellos lo hacen. Responden a esta propuesta un tanto ilógica de este extraño, como diciendo, bueno, ¿qué más da? Si ya lo hemos intentado todo, vamos a ver si es cierto, si pasa algo, ¿no? Nos preguntamos, ¿y por qué harían esto de hacerle caso a un extraño que les dice esto? Si vamos a Lucas capítulo 5, en los versículos 1 al 11, tal vez podemos llegar a comprender un poquito más esto, ¿no? Antes ellos habían vivido una historia que les resultaba familiar con esta, una historia similar. En Lucas capítulo 5. Y se trata de el principio del ministerio de Jesús. Cuando Jesús recién empezaba a predicar y empezaba su ministerio. Jesús estaba allí, en ese mismo lago donde estaban ahora los discípulos pescando, en Galilea. Él estaba predicándole a la gente. Entonces, en un momento, había tanta gente que le pide a Pedro subirse a la barca y desde la barca, un poquito más alejado de la gente, le predica a toda esa multitud que estaba ahí, ¿no? Sentado en la barca de Pedro. También habían otros pescadores junto con Pedro, incluido Juan, que estaba en ese momento también en la historia que le está contando, también estaba, al final de su libro, también estaba al principio del ministerio de Jesús ahí con Pedro. Al terminar de predicar, Jesús le dice, bueno, vamos un poquito más adentro y vamos a pescar. Entonces Pedro le dice, pero si estuvimos toda la noche tratando de pescar y no pescamos nada, no hay peces hoy. Entonces, un poco similar a lo que pasaba, ¿no? Habían estado toda la noche pescando sin resultado. Aquí también, al principio, hacía unos 3 años, había pasado más o menos lo mismo. Habían estado toda la noche tratando de pescar sin ningún resultado. Pero bueno, Pedro y otros compañeros le dicen, bueno, vamos a probar qué pasa. Tampoco lo conocían a Jesús, tal vez lo habían visto en algún momento, pero no lo tenían muy conocido hasta ese momento, ¿no? Entonces, de todas formas, echaron la red y la red se llenó de tal manera que llenaron 2 barcas enteras y las barcas se hundían del peso de tantos peces que habían pescado. Y a partir de allí, de ese suceso, cuando ellos ven esa pesca tan abundante, Jesús les dice
que ellos iban a empezar a ser pescadores, pero pescadores de hombres. Y a partir de ese momento los discípulos lo empiezan a seguir a Jesús y van a todas partes con él y empiezan a acompañarle en el ministerio, a Jesús, y a prepararse. Empiezan a ser discípulos de Jesús, empiezan a seguir a Jesús. Por eso esa noche, en esa escena, al amanecer, en el mar de Galilea, la situación era similar, parecida, familiar a lo que ya habían vivido hace 3 años. Y cuando echaron la red y vieron que empezaba a llenarse, que se empezaba a romper por la cantidad de peces que estaban pescando, ahí seguramente recordaron ese acontecimiento y dijo Juan, es el Señor, ¿no? Ahí se dio cuenta, mira, está pasando lo mismo que pasó hace 3 años y este es el Señor, esa silueta que vemos ahí en el horizonte que no sabemos bien quién es el Señor. Entonces Pedro también se da cuenta de esto y sale pitando. Algunos autores dicen que como estaban no muy lejos de la orilla y en el mar de Galilea, no muy lejos de la orilla, no hay mucha profundidad como aquí, cuando vamos a Alcudia, por ejemplo, que nos metemos y el agua apenas nos llega hasta las rodillas, luego nos llega hasta la cintura. Entonces ahí Pedro estaba sin la capa que él tenía, se la puso y fue andando, ¿no? hasta Jesús. Entonces, no es casualidad que Juan termine su libro con esta historia. Ese reencuentro de Jesús en la playa con estos pescadores, con esta pesca que hizo que se llenaran las redes a su indicación, era un recordatorio de la misión que Jesús les había dado. Hace 3 años Él les dijo, ustedes tienen que ser pescadores de hombres. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban en la playa pescando peces. Habían vuelto a su profesión antigua, a su profesión habitual. Entonces Jesús tuvo que hacer esto para recordarles que su verdadera misión, que su verdadero trabajo era ser pescadores de hombres, no pescadores de peces, ¿no? Juan deja este mensaje de la misión que Jesús le encomienda a sus discípulos de una manera un poco diferente a la que la dejan los otros discípulos que escribieron los otros evangelios, porque, como decíamos recién, los otros terminan el libro con Jesús enviándoles lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿no? La Biblia está titulado La Gran Comisión. Terminan el libro con Jesús enviándoles a las naciones a ser discípulos. Y aquí Juan termina el libro también con el mismo mensaje, pero de una manera diferente, con Jesús recordándoles a los discípulos que ellos son pescadores de hombres. Tienen que ir al mundo a predicar el Evangelio. Pero esta pesca solamente está destinada o solamente está a cargo de estos discípulos que eran pescadores. Ellos eran discípulos porque seguían al Maestro. Entonces, todo el que sigue a un Maestro, en este caso a Jesucristo, es su discípulo. Por lo tanto, si el que sigue a Jesús es discípulo de Jesús. Por lo tanto, nosotros, si seguimos al Maestro, si seguimos a Jesús, somos sus discípulos. Entonces, esto quiere decir que este mandamiento, que esta gran comisión, que este orden de Jesús de ser pescadores de hombres, también es para nosotros. No solamente para esos apóstoles, para esos discípulos, para esos que estaban en ese momento. Es para todos los discípulos. Juan nos deja claro que Jesús quiere que seamos pescadores de hombres. Por eso nos cuenta esta historia. Las dos afirmaciones, la de los otros evangelistas, de los otros 3 evangelistas que
ponen las palabras de Jesús diciendo: id por todo el mundo y predicad a las naciones haciéndolos discípulos, es la misma, el mismo sentido, la misma misión de la historia que nos cuenta Juan, diciéndonos que tenemos que ser pescadores de hombres. ¿Y cuál es la red? Si somos pescadores y tenemos que pescar hombres, ¿cuál es la red? La red es el Evangelio. Jesús mismo atrae los peces a la red. Por eso Él les dijo: echad las redes ahora. En ese momento habían estado pescando toda la noche, hacía 3 años, y no habían pescado nada, pero en ese momento Él decía: echen la red ahora mismo, y ahí llenaron 2 barcas. Y luego, 3 años después, dijo: echen la red a la derecha, no a la izquierda, adelante, atrás, échenla a la derecha, porque Jesús es el que atrae a los peces hacia la red. Y nuestra labor no es atraer los peces, sino nuestra labor es tirar la red, echar la red al mar, y el Señor es el que hace que los peces sean pescados. Nosotros, con esto quiero decir que no tenemos que convencer a nadie, no tenemos que argumentar nada, no tenemos que forzar a nadie, no tenemos que obligar a nadie a creer. Simplemente tenemos que echar la red al mar. El mar es todo el mundo. Dijo: a todas las naciones, dijo Jesús, que eran discípulos. Como hicieron esos pescadores en Galilea. Entonces, nuestra única misión es anunciar el Evangelio. Ya luego el Señor se encargará de atraer a las personas para que crean y de tocar sus corazones. Pero nosotros tenemos que cumplir con esta misión de salir a pescar y de tirar las redes. Pero anunciar el Evangelio no consiste en invitar a la gente a la iglesia para que allí se sientan bien. Muchos les he preguntado a gente que hace muchos años que viene a la iglesia, le digo: ¿y tú por qué vas a la iglesia? Y porque me siento bien. ¿Y por qué invitarías a tus amigos? Para que se sientan bien. Esto no es anunciar el Evangelio. Tampoco consiste en ofrecerle a la gente prosperidad, trabajo, solución a sus problemas, ya sean emocionales o de cualquier tipo en su vida, diciéndole: ven a la iglesia que ahí se te va a solucionar todo. O incluso, alguno más espiritual puede decir: ven a Cristo y se te va a solucionar todo. Tampoco quiere decir que le tenemos que decir a la gente: ven a Cristo, sé bueno y asiste a la iglesia y así serás salvo. O haz cosas buenas para que Dios se agrade de ti. En los evangelios se nos dice que el mismo Jesús predicaba el evangelio y Él llamaba a la gente a cambiar de mentalidad. La palabra que usaba era metanoia, que significa cambiar la mentalidad, y que la traducción más cercana al castellano sería convertirse, ¿no? En otras versiones lo traducen como arrepentirse, pero a veces el arrepentimiento nosotros le damos connotaciones de ir, ponernos tristes y machacarnos por algo que hicimos. Pero aquí esa connotación no está, está la connotación de cambiar, de ser diferente, de no seguir siendo el mismo y de abrirse a lo que Jesús está diciendo, ¿no? Y Jesús hizo un excelente resumen de lo que es el Evangelio, que es el texto que yo creo que es el mini Evangelio, y está en Juan 3:16, Juan capítulo 3, versículo 16, muchísimos lo conocemos de memoria, sobre todo los chicos que lo estudiaron en la escuela dominical mucho, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es esto, que Jesús se entregó en nuestro lugar para que todos los que creemos en Él no estemos eternamente separados de Dios, sino que volvamos a restablecer esa comunión perdida con Dios y podamos disfrutar de esa paz tanto aquí en la tierra como cuando estemos en toda la eternidad con Él en su compañía. El peor castigo
que existe es no aceptar esto y permanecer separados de Dios por la eternidad. Y dice el apóstol Pablo también, que lo dejó muy claro en Romanos 10, 8 y 10, por si alguien tiene una duda de qué predicaban los primeros creyentes y qué predicaban los primeros apóstoles, él dice muy claramente, dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, esto quiere decir que Jesús resucitó, que está vivo, ¿no? Que le levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No basta únicamente con decirlo, sí, creo en Dios, creo en Jesús, creo que murió por mí. También tienes que creerlo de corazón, tiene que ser algo profundo, algo real. Y el Evangelio no es simplemente un bonito mensaje, ¿no? Son las buenas noticias, pero no se trata de, qué bonito que es lo que dijo Jesús, qué bien lo que dijeron los apóstoles, sí, me gusta, me hace sentir bien. El Evangelio es un mensaje que tiene poder. Un poder que viene de Dios, no de nosotros mismos. Es un poder que viene de Dios. Para que el que cree tenga vida eterna. Fíjense lo importante que es el Evangelio. Los ángeles no pueden predicar el Evangelio. Ningún ángel ha predicado el Evangelio nunca. Esa es una misión de los discípulos de Jesús. Es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. En Romanos 1:16, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en 1 Corintios 1:18, también Pablo nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y esto pasa mucho, ¿no? De que cuando predicamos el Evangelio, cuando se lo contamos a los demás, cumpliendo con esta misión que Jesús nos encomendó, muchos nos dicen que estamos locos y muchos no pueden creer. Hay un velo que no les permite creer. Pero cuando creemos en el Evangelio, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y comienza una obra nueva en nosotros y somos transformados. Dice Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos salvos y somos transformados por el poder de Dios, no por nuestras obras, no por nada que nosotros podamos llegar a hacer para agradar a Dios. Es imposible que nosotros hagamos algo que alcance, que sea suficiente para que podamos agradar a Dios. Solamente podemos agradarle a través de lo que hizo Jesucristo por nosotros y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero hay algo que nosotros sí tenemos que hacer, y las personas a las cuales les compartimos el Evangelio también tienen que hacer, porque lo dice aquí, y es convertirnos a Dios, metanoia, cambiar la mente y creer en el Evangelio. Y esto era lo que mandaba Jesús: convertidos y creer en el Evangelio. Y eso era lo que predicaba Jesús. Entonces, es una orden, es un acto de nuestra voluntad, y lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y para que la gente pueda creer y pueda convertirse y pueda ser salva, es necesario que oigan el Evangelio, como dice Romanos 10:14. Y esta es nuestra misión y nuestra labor. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos la encomendó. Porque nosotros en algún momento nos convertimos, creímos y no.
hicimos discípulos de Jesús, comenzamos a seguirle, como esos pescadores que estaban en el mar de Galilea escuchando al maestro predicando allí, y cuando Jesús le dijo, seréis pescadores de hombres, le siguieron, se hicieron sus discípulos. Por eso, hoy, en esta mañana, aquí mismo, estamos cumpliendo esta misión y estamos predicando el Evangelio. Estamos haciendo lo que Jesús nos mandó. Pero no es una labor que se realiza solamente los domingos en la iglesia y por determinados hermanos que lo exponen. El Evangelio es una misión de todos los discípulos. Y todos los que han creído en Él y se han convertido y han creído en el Evangelio y pasaron a ser sus discípulos, tienen esta misión también. Y no es solamente hablar, sino también que nos dice la Biblia que tenemos que vivir conforme, acorde al Evangelio que predicamos. Nuestra vida tiene que gritar más fuerte que nuestras palabras. Y hoy la red se extiende sobre ti. Hoy el Evangelio se está predicando, la red está ahí. Y si tú eres un pez que todavía no ha sido pescado, tienes que saber que Jesús entregó su vida por ti, entregó su vida por mí también, que resucitó, que hoy está vivo. Jesús no permanece en la cruz, no está en una tumba, Jesús está vivo y quiere darte paz. Y si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo, como le dijeron los apóstoles en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en conclusión, hemos visto que todos los evangelistas en su libro terminaron con la misión de Jesús. Juan también terminó su libro con esta misión. Y los discípulos, así como ellos, tenemos esta misma misión. Y esto no lo tenemos que olvidar. Así como Jesús 3 años después les recordó en esta pesca, viviendo los mismos acontecimientos, su misión, que era ser pescadores de hombres, Jesús nos está recordando hoy también que somos pescadores de hombres. Y esto a través de la predicación del Evangelio. Entonces, si tú también quieres ser un discípulo, no dejes pasar esta oportunidad. Entrégale tu vida a Cristo y ven a Él. Cree en el Evangelio. Cree que Jesucristo murió por ti y que resucitó y que ahora quiere ser tu Señor. Recíbele. Cambia tu mente. Abre a lo que Él te está ofreciendo. Y vamos ahora, vamos a ponernos de pie.